Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Viviendo lo Divino, un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarlos en otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues vamos a tener el gusto de hablar el día de hoy sobre un tema que es más de corte teológico, pero que también en muchas perspectivas religiosas, hasta espirituales, nos va a dar muchísima luz, siguiendo pues lo que fue el tema de la Trinidad, desde también la perspectiva teológica, que la teología pues es precisamente el estudio de Dios, y pues esta Trinidad, pues ya nos la explicó Heriberto Vega, quien es nuestro invitado de hoy, recordando que él es catedrático tanto de la Universidad de Guadalajara como de el ITESO, la Universidad Jesuita, y también profesor. Pues ahora nos viene a hablar desde ahora sí desmenuzar el tema. Vamos a comenzar con Dios Padre, después en otra emisión vamos a hablar de Dios Hijo y posteriormente Dios Espíritu Santo. Entonces, pues le damos bienvenida a Heriberto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, pues con mucho gusto de estar aquí. Gracias. Ya es la segunda etapa, ¿no? Ya, así es, así es. Muchísimas gracias, porque hubo una etapa en la que Heriberto no podía venir, pero ya afortunadamente sus tiempos y todo se acomodó. Así que te agradecemos porque ahora sí que estamos juntos y pues poder hablar de este tema. Permíteme solamente antes de entrar en materia, poder mencionar los regalos que tenemos para ustedes. Y muchas gracias, por cierto, a los que participaron a través de las redes sociales en el regalo de las 2 terapias que nos dio Mariana Valencia a través de ICAL Centro Holístico. Anunciamos los nombres y pues ya afortunadamente se dieron, así que muchísimas gracias por participar. Y de una vez los menciono porque luego se nos va el rollo. Fueron una terapia de Reiki y fue también en redes sociales, fue una de Reiki y una de Ángeles. En Facebook, Pau Cortz se ganó la sesión de Reiki. Y en lo que fue un grupo de difusión especial que tenemos de Viviendo lo Divino, fue Luz Elena Luna. Si usted quiere sumarse a este grupo de difusión, usted no va a tener interacción con nadie. Es un grupo donde nomás reciben información, también de los programas que vamos a tener, etcétera. Lo invitamos a unirse a 333-956-4037. 333-956-4037, para que sepa de actividades que vamos a realizar, información para su desarrollo personal y espiritual. Y por otro lado, le comento, bueno, ahora sí ya los regalos. Los regalos son los de hoy, son 2 libros. Uno, de David Enciso, que bueno, el título, pues así es, tal cual lo leo. Ay, güey, de pronto encontré que yo era exorcista y sanador. Mi relación con entidades de luz y seres celestiales. Tuvimos el gusto de entrevistar a David Enciso hace años. Él ya no se encuentra en este plano físico. Y pues en un libro que Editorial Pax, en su momento que es Editorial Pax Terracota, publicó, él tuvo pues una especie de posesión, al trabajar esta posesión tan fuerte que él tuvo, pues estuvo pues viendo qué iba a hacer o cómo lo iba a trabajar o cómo estaba entonces trabajando todo este tema por el que él pasó. Se dio cuenta que tenía pues estos dones, por decirlo así, y pues se convirtió en exorcista y sanador. Esta es la primera de 2 partes. Entonces
se lo recomendamos ampliamente porque es la experiencia de primera mano de alguien que vivió esto. Y que bueno, salió adelante, lamentablemente no se encuentra en este plano por un tema de un infarto, pero bueno, ese es otro asunto totalmente distinto, pero aquí se los dejamos. Este libro de David Enciso. Ay, güey, de pronto encontré que yo era exorcista y sanador de editorial Pax Terracota, a sus órdenes. También tenemos de Fernando Sabater, Ética para Amador, editorial Ariel. Este libro pues nos habla, bueno, no es un manual de ética para alumnos de bachilleratos, ¿no? Contiene información sobre los más destacados autores y más importantes movimientos de la teoría moral a lo largo de la historia. Este libro no es más que eso, solo un libro personal y subjetivo como la relación que une padre con su hijo, pero por eso mismo es universal, como la relación entre padre e hijo, la más común de todas. Ha sido pensado y escrito para que puedan leerlo los adolescentes. Probablemente enseñará muy pocas cosas a sus maestros. Su objetivo no es fabricar ciudadanos bien pensantes, ni mucho menos mal pensados, sino estimular el desarrollo de libres pensadores. De Fernando Sabater, editorial Ariel, y es edición de 20 aniversario a su disposición. Por favor, anótense al WhatsApp de Guanatos FM, que es 3317-280113, 3317-280113. Y ahora sí, entramos en materia, Heriberto, pues ¿por dónde comenzamos? Porque bueno, es mucho. De la Trinidad, nada más para recordar, ¿verdad? Sí, para recapitular. Habíamos dicho que había algunos que podríamos considerar como caminos equivocados, ¿no? Para entender la Trinidad. Sí. Y dentro de esos caminos equivocados, pues tendrían que ver como con algunas preguntas, ¿no? Era, por ejemplo, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres modos de aparecer del mismo Dios, que eso se le llamaba como el modismo o modalismo, ¿verdad? Y ya dijimos pues que no, o sea, no son modos de presentación, ¿verdad? La segunda pregunta era si el Padre, porque ahí sería, ¿no? Si el Padre es el único Dios y el Hijo y el Espíritu Santo son criaturas. Y entonces, pues la respuesta es que no. Esto se llama también el subordinacionismo, ¿no? Es decir, ¿verdad? Como que Hijo y Espíritu están subordinados, ¿verdad? Al Padre. No. Tampoco. Y sería el único Dios, ¿verdad? Y los otros son como acompañantes, ¿verdad? Pero criaturas, a fin de cuentas. Sí, bueno. La tercera pregunta, entonces, sería entonces si el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres dioses. ¿No? Y obviamente esto sería también, pues, hablar de un triteísmo, ya no de Trinidad. Ándale, tampoco, entonces, ¿verdad? Tampoco es la respuesta correcta, sino que la definición que se dieron los cristianos en su momento, pues fue hablar de tres personas en una única comunión. Entonces, hablar de tres personas, un solo Dios. Y que le hablan con unas figuras que son interesantes, la perijóresis, que es como un baile, ¿verdad? La circuncesión, la interpenetración de las personas. Sí. En ese sentido, pues es simultánea, constitutiva en las personas. O sea, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre, y forman una comunidad, que eso es lo más interesante, porque bajo esta perspectiva uno podría preguntarse si el Dios en que creo es un Dios comunidad, y yo soy, digamos, seguidor, pues ¿qué me corresponde? Así es. Entonces me corresponde hacer comunidad. Entonces lo más importante aquí, pues es eso, hacer comunidad, ¿no? Y al entrar, digamos, en esta reflexión, a partir de este contexto, ¿no? De la persona del Padre, pues la persona del Padre, pues entonces ya dijimos que no es el que manda, ¿verdad? Porque a veces esta idea de Padre es como, no sé, medio freudiana, ¿verdad? Así como el Padre que manda, que como castiga, un ¿verdad? Padre terrenal, por decirlo de alguna Así manera. es, ¿no? De tal forma que sería como el super yo, ¿verdad? Sí. No estamos hablando de eso. Tampoco, ¿verdad? Sino que la figura incluso es hasta un poco tramposa, porque en sentido estricto podría ser madre. ¿Ah, sí? No hay, porque si Dios está, si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer, pues entonces hombre y mujer seríamos semejanza de Dios. Exacto. Entonces puede ser padre, madre, ¿no? Exacto. De hecho, en sentido estricto, podríamos hablar de la paternidad, maternidad de Dios.
Y esto me deriva a otra pregunta para no desviarnos de este punto que estás hablando, Heriberto. En el sentido de que pues lo vemos en estampas, en internet, en cuadros, en dibujos de la Trinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues lo vemos como un hombre barbado. O sea, me imagino que esta manera de mostrarlo, de pintarlo, serían a lo mejor por conceptos antiguos. Me imagino que estos conceptos ya de Dios Padre, Madre serán más modernos, o ya hay alguna mención de esto en la Biblia. Sí, bueno, dos cosas. Originalmente, entonces, diríamos, los primeros cristianos no hacían representaciones de Dios. No, ¿verdad? Venían del mundo judío, entonces no hay representaciones de Dios. Exacto, no hay. Eso está, sí, estaba prohibido. Muy claro. Ellos utilizaban, de hecho, ni la cruz, o sea, la cruz era un poco, pues es como si alguien, si era el peor castigo de muerte, sí. Pues como ahora sería que la inyección letal o una silla eléctrica, pues ni modo que uno traiga una silla eléctrica o una inyección, o sea, no lo traían. Utilizaban el pez, ¿no? Eso es bien documentado, un pez que esta ictus, ¿no? Este nombre del pez, pues significaba también el cristiano, ¿no? Jesús de Nazaret, rey, en fin, todo esto de la comunidad cristiana, pues era el pez, o sea, el pez era lo que lo representaba. Entonces, esta imagen del padre, como barbón, como esperando, es probable que esté tomada, ahora podríamos remontarnos, por ejemplo, a la parábola que le llamamos del hijo pródigo, pero que en sentido estricto es más del padre amoroso. Sí, del Nuevo Testamento. Así es. Entonces, en el Evangelio está ese hijo que pide la herencia antes de tiempo, ¿no? Que además pedir la herencia antes de tiempo es muy interesante, porque la herencia se da cuando el padre muere, o cuando los padres mueren. Entonces, pedir la herencia antes de tiempo, pues significa un poco matar al padre, a los padres, pues, ¿no? Sí, ya antes demostrar un interés, así se les dejamos, ¿no? Un interés. Entonces, es probable que esta idea del padre que está esperando al hijo y que lo reciba amorosamente haya inspirado, cuando se liberó esta, digamos, prohibición de hacer representaciones, esas figuras, esas imágenes. Bueno, pues son imágenes, lo que pasa es que estas imágenes surgen más de la devoción, ¿verdad? No estrictamente de un trabajo teológico, ¿no? O sea, es como el pintor o el artista es correcto. Visualizaba la figura pues de Dios. Pues a partir de escuchar, entonces se imagina algo. Ok. No es que exista una representación en algún lugar, no existe. O que diga, no, a Dios se le tiene que pintar así, no, así lo representó. Además, estamos en una cultura patriarcal, machista, pues lo sabemos. Exacto. Entonces, bueno, pues la figura del padre pesa más. Incluso ya se ha dicho que Jesús de alguna forma rompe con ciertos moldes al tener, por ejemplo, mujeres seguidoras. Que eso no era tan común y no... María y las otras mujeres y las otras, que mencionan. Incluso cuando habla con la samaritana, pues la misma samaritana está como sorprendida de ¿por qué hablas conmigo? ¿no? Normalmente en público los varones no hablaban con las mujeres, ¿no? Y menos todo el diálogo ahí que se muestra que tuvo. Es largo, por cierto. Entonces, pues no, era raro. En ese sentido, pues estas imágenes que nos han llegado, pues surgen más de devoción. No es quizá una imagen que ya poníamos la vez pasada o platicábamos era la de la Trinidad de Rublev, ¿no? Sí, así es. Que es más bien simbólica. Sí, donde están sentados pues tres figuras. Como tres ángeles, pero están de alguna manera son iguales y diferentes, ¿no? Sí, sentados alrededor de una mesa cuadrada, ¿verdad? Pues una mesa cuadradita que deja abierto el espacio para el que está mirando, como es el invitado, ¿no? A unirse ahí. Y están un poco esta idea de la perijóresis, están interconectados, ¿no? Interpenetración entre ellos, de tal forma que aparecen las tres personas y la conexión con los colores, con el montaje, pues es simbólica. Sí. ¿No? Sí, definitivamente. Entonces está en otro, y todo lo que aparece ahí son símbolos, tanto del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. Pero es una representación, o sea, no es la realidad. Por lo tanto, esta imagen, si somos imagen, hombre y mujer, imagen y semejanza de Dios, pues entonces tanto el hombre como la mujer reflejan la imagen de Dios.
Así es. Por eso podríamos decir que estas figuras pues no aparentan algún género en particular, No, en ¿no? principio no. No es Así hombre es. o mujer o masculino o femenino. Exacto. Es masculino o femenino, ¿no? Al mismo Así tiempo, es. si quisiéramos hacer eso, ¿no? Sí. Y esto pues no debe de asustarnos a precisamente personas que a lo mejor puedan considerarse muy creyentes y que a lo mejor esto vaya en contra de sus principios o lo que aprendió desde pequeño, ¿no? No, de hecho aquí estamos retomando, por ejemplo, un teólogo que los que saben de teología lo deben conocer muy bien, Andrés Torres Queiruga. Sí. Y ese es el planteamiento más con el que destacados. más o menos inicia su expresión, incluso pues hasta casi haciendo como un mea culpa, ¿no? Por eso dice, y una palabra fundamental desde el comienzo, hablaremos de Dios como Padre, pero siendo muy conscientes de la enorme e injusta simplificación que ello comporta. Con idéntica razón podríamos hablar de Él como Madre. Sí. Es más, ¿acaso deberíamos hacerlo? Aunque nada más fuera como compensación al largo silencio histórico. ¿De quién? ¿Yo de quién? De los varones. Pues sí, no, y pues también hay que reconocer que la Iglesia católica desde que se inició con los apóstoles, pues ha sido masculina, ha sido un patriarcado. Claro, lo que pasa es que los 3 primeros siglos tenemos pocos datos en general de la vida más cotidiana, pero la participación de mujeres fue muy importante. Sí. La participación de las viudas, por ejemplo, era fundamental, y en muchos casos la reunión, pues se salieron del templo, los corrieron del templo, la sinagoga, entonces se reunían en las casas. Y en las casas, pues claro, estaba la lógica del paterfamilias, pero en muchas ocasiones el paterfamilias se había muerto. Sí. Entonces quien estaba al frente era la viuda. Exacto. Entonces quien recibía a la comunidad, pues era la viuda. O sea, las mujeres desde el principio, curiosamente, tuvieron una gran participación, realmente, como ahora, ¿eh? Sí, pues. Pero poca visibilidad de los escritos, ¿verdad? Es interesante analizarlo, Heriberto, en otra ocasión, porque ciertamente hay mucha participación femenina. Creo que mayoritaria. ¿Verdad? En muchos campos, por ejemplo, de la pastoral social. Yo estoy más metido en la migración. Sí. He conocido mucho de los albergues y la gente que está en los albergues, pues, aunque en muchos casos, obviamente, están sacerdotes o alguna persona varón, pero el trabajo luego a veces más fino y más constante, más cotidiano, están mujeres. Es cierto. Incluso el voluntariado muchas veces es mayoritario en muchos lugares por parte de mujeres. O sea, la presencia de las mujeres en la vida de la iglesia, en el campo social, que es el que hablo, es fundamental, ¿no? Y además con la función que ahora vamos a hablar de qué significa, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en algún momento llegan a esta concepción incluso de Dios. Incluso las imágenes que utilizan no son tanto de padre, sino de madre. Aún en el Antiguo Testamento, que parecía como una separación a veces, ¿verdad? Enorme. Dios como que da fascinación y terror, ¿no? Casi como estos binomios que son como contrarios, ¿verdad? Pues cuando llegan a expresar de alguna manera otra faceta de Dios, lo hacen en formas que nos cambian la jugada. Por ejemplo, tomemos aquí el Salmo 73. A ver. Dice, pero yo estaré siempre contigo. Tú agarras mi mano derecha, me guías conforme a tus planes, me llevas a tu destino glorioso. ¿A quién tengo yo en el cielo? Contigo, ¿qué me importa la tierra? El apoyo de mi corazón, mi patrimonio, es Dios para siempre. Wow. Pues sí, suena a una imagen materna, protectora. Así es. Sí. Se mueve en esta otra lógica, ¿no? Sin duda. Sí. Y definitivamente. Y esto en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, que tenemos ya estas expresiones que recoge muy bien aquí Andrés Torres Queiruga, incluso pues algunas más que nos llamarían la atención, ¿verdad? Porque estamos aquí viendo que aún en el Antiguo Testamento ya se filtra, ¿no? Esta imagen, ¿no? Materna, cariñosa, ¿no?
más materna incluso que paterna, ¿no? Y sí, ¿no? Y qué bueno. Así qué es, bueno. ¿no? Dices, Salmo 104. Ajá. Escondes tu rostro y se humillan, le retiras tu aliento y expiran, y Ujú. vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y son creados, y renuevas la faz de la tierra. El que viene a recomponer, ¿no? Sí. Frente a pues, la maldad que se da entre los seres humanos, pues ¿quién es Dios? El que llega a recomponer las cosas, ¿no? Ujú. Digo, yo creo que sería bueno esto, iría escuchando estos varios pasajes así, el Salmo 103. Sí. Igual que la ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es Yahvé para quienes le temen. Ujú. Pues él sabe de qué estamos hechos, se acuerda que somos polvo. O esta otra de Isaías, ¿no? Ujú. Pues bien, Yahvé, tú eres nuestro Padre, Ujú. nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero. La hechura de tus manos somos nosotros. No te irrites, Yahvé, demasiado, ni para siempre recuerdes nuestra culpa. Bueno, ahí se combina todavía un poco, se cuela aquella imagen temerosa. Sí. Pero mire, por ejemplo, en el caso de Oseas, dice, y con todo, yo enseñé a Efraín a caminar, tomándolo con mis brazos. Ujú. ¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? Mi corazón se me conmueve, mis entrañas se estremecen. O Jeremías, sí, es mi hijo Efraín, mi niño, mi encanto. Cada vez que lo reprendo, me acuerdo de ello. Se me conmueven las entrañas y cedo a la compasión. O Isaías nuevamente, como consuela la propia madre, así los consolaré yo. Ujú. O más adelante el mismo Isaías, Sión decía, el Señor me abandonó, mi Señor se olvidó de mí. ¿Olvida la madre a su hijo pequeño? ¿Olvida ella mostrar su ternura al hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Wow, hasta se me pone la piel chinita. Wow, no, pues sí, definitivamente esta visión femenina que los propios profetas también dieron, que a lo mejor, bueno, no muchos nos percatamos de esta visión, Claro. pero pues sí, a todas leguas, una visión materna, que va por encima de la masculina. Así es, y que la complemente en todo caso, no hay una Sí, rivalidad, sí. aunque históricamente, como bien lo dice de Torres Queiruga, hay un silencio, ¿verdad? Sí. Es que pues estamos hablando de contextos históricos, sociales, o sea, recordando que en aquellos tiempos pues las mujeres y los niños se sentaban aparte que los hombres o a veces estaban afuera, se les permitía entrar, o sea, son contextos históricos diferentes y donde la mujer no tenía ni voz ni voto ni organizaba nada y como bien dice Heriberto recapitulando, las mujeres en lo que fue en cuanto a seguidores de Jesús, eran líderes, eran liderados grupos por mujeres de toda índole. Estaba ahí María Magdalena, estaban Marta y María, estaba su propia madre, es decir, había muchas mujeres, aparte de varones, que estaban ahí muy comprometidos pues con toda la enseñanza y todo el mensaje que Jesús traía. Y oye, por otro lado, ahorita que mencionaste en una cita, creo que en un salmo, el nombre de Yahvé, porque en algún momento en la Biblia, cuando se manifiesta ante Moisés, dice yo soy, porque le pregunta cuál es tu nombre, dice yo soy, y incluso se llegó a hablar en el ámbito judío que no era posible mencionar el nombre de Dios, claro, hablando precisamente de esta figura de Dios Padre. ¿Es también desde algún punto de vista masculino o por qué no, se ahí da esta es situación? interesante porque es como yo soy quien soy. Ajá. ¿No? Sí. Es como déjese de cuentos, ¿no? Exacto. Yo soy quien soy, ¿no? Ya, confíe, Sí, ¿no? ya, sí. Pero bueno, ahí está, fíjate, ahí nos muestra, es interesante porque ese pasaje nos muestra una de las facetas muy importantes del Padre, el Padre como creador. O sea, y la creación en el sentido de liberación. Sí. Ahí hay una nueva creación social, histórica, frente a una injusticia con los pobres.
O sea, un acercamiento. Así es. Con los O sea, padres. lo que dice el relato Ujú. es que Dios, ¿no? Yo soy quien soy, dice, escuché, es lo que le dice a Moisés, ¿no? Sí. Vi el Ujú. maltrato, Sí. escuché Ajá. sus lamentos Sí. y bajé. Ujú. ¿No? Sí. No se quedó ahí Estático. como estático, ¿verdad? Y bueno, pues Ujú. ya hay que se las vean, ¿no? Sí, sí. Claro, actúa a través de la mediación humana, que es Exactamente. Moisés, y en ese sentido, si recordamos, Moisés, pues tenía mucha cola que le pisaran, porque Moisés pues fue rescatado, ¿se acuerdan, no? Así Rescatado es, en el el río, Nilo. crece Ujú. en el palacio, porque lo rescata la Así princesa, es. crece en el palacio, entonces siendo de los esclavos, ¿no? Ujú. De los hebreos, ¿no? Que eran de trabajadores esclavos, crece en el palacio como si fuera egipcio. Así es. Pero luego, pues claro, se da cuenta que es en el fondo hebreo Ujú. y viendo que un egipcio maltrata alguna vez a un hebreo, pues se toma la justicia por su propia mano y mata al egipcio. Ujú. Y luego cuando dos hebreos están peleando, quiere meterse ahí a resolver el problema, ¿no? Ujú. ¿Y qué le dicen? Pues no te Como que metas. tú qué. O dice, ok, ¿nos vas a matar como al egipcio? Entonces ya se supo, ¿ah? Ujú. Y él, la muerte, o sea, el asesinato se castigaba con la muerte, por eso huye. Ujú. Y en ese huir es cuando se encuentra con Dios, ¿no? En Ujú. aquella zarza ardiente. Y además se dice que las características de él, pues que era un hombre tartamudo. Entonces a un hombre Sí. tartamudo es al que mandan a hablar con elocuencia Así es. con el faraón, ¿verdad? Sí. Que en el fondo es como decir, pues es la acción de Dios, ¿no? La que está ahí, Exacto. Que está sosteniendo. intermediando. Claro, hay una mediación necesaria, importantísima, pero en el fondo está Dios sosteniendo esa acción, y entonces esa es la acción creadora. Ajá. Entonces la acción creadora, en ese sentido, es liberación, o sea, no solo es la creación Sí, sí, del sí. mundo, sino la recreación continua de nuestra vida, o sea, Dios está recreándonos continuamente, Sí. y esa es función del Padre. Así es. Oye, y bueno, tú que hablas, espero no salirme de tu línea que traes, pero me llegó esta pregunta y creo que sí es importante hacértela. Si estamos hablando de este padre pues que intermedia, que se acerca, que es bueno, amoroso, este padre madre, vamos a dejarlo así. ¿Por qué a veces las personas cristianas, católicas, a veces en nuestra vida cotidiana nos sentimos tan separados, Bueno, tan justo, distantes, como que si no mereciéramos? ¿Qué pasa aquí? justo yo creo que una de las, quizá, bueno, habría varias, siempre las respuestas son amplias, Varias, ¿verdad? sí, Sí, pero bueno, algo, algo pues, pero que justo se puede yo creo que eso es lo que comprender. tendríamos que recuperar. Es decir, También de Andrés sí, Torres como la Queruga. de Torres Queruga, de José Luis Carabias, ¿no? Que Ajá. son los que estaría retomando ahora. Sí, Incluso tenemos aquí otro libro de también sí. Gisbert Greshake, Ajá. que valdría la pena verlo. Creen Los en encuentran Dios aquí. uno y trino. Y aquí va platicando, pues hablando, ¿verdad? De Sí, muy cada buenos, una de por las cierto, esa imágenes del colección Padre, de ¿sí? presencia teológica de Salter Ray. Entonces esa la pueden encontrar aquí en las librerías religiosas O de ya aquí. que viene la FIL, pues. O en la FIL, ¿verdad? Aprovechan. Bueno. Sus regalitos o autorregalos. Pero bueno, justo quizá en algún punto de la historia Ujú. se nos olvidó el Dios de Jesús. Sí, se nos olvidó. Bueno, justo algo de lo que aquí también Torres Queruga señala es el gran atrevimiento de Jesús Ujú, de llamar a utilizar la expresión Abba. ujú. O sea, el innombrable, ¿no? El Así es, el innombrable. innombrable. El innombrable, bueno, no el que hemos pensado, no el que... No, ese innombrable no, ese es sino otro, el el terrenal no, el de innombrable, arriba. el innombrable. Sí. Diríamos que de alguna forma se hace cercano. Sí. Y la experiencia de Jesús es una experiencia de intimidad tan fuerte Ujú, que entonces le llama como los niños le dicen al papá judío, Abba, ujú. papito, papi, Sí, ¿no? sí. Eso es como si se vería un poco hasta chocante, mi papi, ¿no? Mi papito. Ujú. ¿De quién hablas? De Dios. A ver, ¿cómo? Sí. Pues si es el santo de los santos, nadie se acerca más que el sacerdote cuando puede, y tú...
¿Cómo? Ándale, exacto, ¿No? exacto. O sea, ¿cómo? Diste Claro, en el porque además clavo. luego nosotros nos volvimos un poco en ese modelo, curiosamente, si la celebración, ¿no? La reunión era la comunidad que se juntaba como una mesa, así, en esta mesa redonda que tenemos, y compartíamos el pan, el vino y la vida, Sí, ¿no? sí, Y estábamos sí. dispuestos a partirnos y a partírnosla, ¿no? Sí, En la vida por los sí, demás, sí, sí, por sí. la justicia, por, no sé, la vida plena. Luego alejamos, ¿no? Exacto, y Históricamente, por eso quiso rescatarlo, porque así es. pareciera que sí es. Pareciera que entonces el presbiterio volvimos a reproducir esas divisiones entre lo sacro y lo profano, ¿verdad? Exacto. Cuando Jesús siendo Dios, ¿no? El Hijo, ya hablaremos de él, Sí, pues justo rompe esa frontera entre lo sacro y lo profano. exacto. O sea, si va al mar, al mercado, a la calle, ¿no? Si en el momento incluso simbólico tan fuerte de la resurrección, el velo del templo se rasga, que era el que contenía, ¿no? Al Santo de los Santos, sí. pues resulta que Dios ya se salió de ahí, Claro. ¿no? ¿Dónde anda? Pues está ya con el crucificado, ¿no? Y con la comunidad, obviamente, ¿no? A partir de todo este dinamismo. Pues sí, hicimos un cambio, como que volvimos atrás, ¿no? Seguramente Sí. alguno de los primeros cristianos, si acaso resucitara, ¿no? O reviviera, pues de repente no iba a reconocer lo que nosotros hicimos. Ah, caray, como que ya volvieron para atrás, o qué pasó, de qué se trata esto. Claro, esta familiaridad, pues también es algo que se debe aprender y que posiblemente no se enseña, ¿no? Nos enseña desde Quizá los niños. estamos mostrando una imagen del Dios lejano, desentendido, más que el Padre amoroso, cariñoso, quizá el Padre vengativo, regañón, el super yo, ¿verdad? Que te está llevando cuentas, esa idea del librito, ¿verdad? Sí, a ver, va puntos malos, no, pues puntos no, buenos, señor, o sea, ¿cuántos llevas? Si hay algo, o sea, cuando decimos todopoderoso, pues que nos imaginamos me va a destruir, no. O sea, el Todopoderoso, y eso habría que ver justo lo que estaba diciendo. ¿Qué es ese Todopoderoso? Pues que te recrea, ¿no? Claro. Que te cuida, sí. que te perdona, sí. que te protege, sí. ¿no? Que te posibilita para hacer comunidad. Pues esa sería más función del Espíritu, pero estás ahí cobijado, cuidado, ¿no? Dice, lo llevó de la mano, ¿no? Para enseñarlo a caminar. Pues esa imagen nos la da, por ejemplo, Teresa del Niño Jesús. Teresa del Niño Jesús, en la época de ella se inventaron los ascensores, los elevadores. Sí. Entonces ella decía, bueno, eso le fue una maravilla para ella, porque la imagen que ella utilizaba es que el niño, mientras más chiquito, el papá o la mamá se acercan para levantarlo. Sí. Entonces el niño no tiene que hacer nada, justo lo que tiene que hacer es dejarse querer. Exacto. ¿No? Sí. Porque ya, digamos, de suyo se va a acercar papá o mamá y lo van a levantar. Sí. Y entonces el elevador pues fue como una maravilla en ese modelo. Sí. Pues sí, pues Dios es como ese elevador. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nada. Dejarnos querer. Dejarnos querer. Y quizá eso no nos lo han enseñado. O sea, ya lo había dicho otras veces aquí, como decía un gran teólogo también, Javier Quesa, es el único texto que debería estar en todos los templos. El único es que Dios es bueno y nos quiere mucho. Pues sí. No más. Exacto. Que Dios es bueno y nos quiere mucho. Pues sí. Y es que así nos vemos y perdón, pero a ver si no me dan un jalón de orejas, también nos enseñan mucho esa figura de que no somos merecedores del amor de Dios. No, pues es todo lo contrario. No hay merecimiento, sino es desbordamiento, ¿no? Como dice Pablo, la gracia sobreabundante de Dios. Exacto, ¿no? O sea, nos baña, nos impregna como la luz del sol o el aire, o sea, para ejemplificar qué tan amplia es. Claro, también un poco esta idea de culpa, ¿no? Sí. De la culpa. Y ahí el problema es que hay una culpa que podríamos llamar es sana, ¿verdad? Es sana. Bueno, pues si te empujé y te tuve, bueno, pues sí siento un poco de culpa porque pues te dañé pues y a lo mejor no tuve la atención, es sano. Ajá. Pero echarse la culpa de cosas que no,
Exacto, o sea, hay límites. Así es. Ajá. Entonces, en ese sentido, a veces la culpa ha pesado más y entonces, frente a la culpa, también parece que Dios es el castigador, es como esta Sí, idea que nos manda de las que el papá está fuera desgracias, todo el los tiempo, ¿verdad? problemas, Y exacto. llega en la noche y la mamá le platica todas las broncas que hubo ahí en la Sí, casa y ahora sí y llegó el la hora de papá los se regaños pone y las parejo. Digo, nalgadas. espero que eso ya cada vez sea No, menos, ojalá. pero entonces, claro, eso también va formando nuestra imagen del padre, Híjoles. Sí. ¿no? Que en realidad, pues eso estorba mucho. Ay, sí. Sí, y bueno, pues también los seres humanos tenemos limitaciones, tampoco nadie va a ser perfecto, pero en ese sentido, pues ir avanzando más hacia el amor, o sea, Juan lo dice también muy claro, en el temor Ujú. no hay amor, En el temor no hay amor. Ok. el amor hace vencer el temor, no si o sea, el temor de Dios, a veces utiliza esa expresión, ¿verdad? Temor de Dios, Sí, pero, es que sí es muy perdón, relativo también ese ujú, concepto. pero se entiende Como mal, o sea, se... sería más como respeto, cariño. Sí, o sea, temor de ofenderlo, Y no tenerle miedo porque como, así sí, nos va. como frente al misterio, o sea, no banalizar, ese sería el asunto. Pero fuera de lo demás, pues sentirse en el abrazo del padre, en el cariño del padre, Sí, de un padre amoroso, o sea, yo sé que a veces la experiencia del padre, justo fíjense, por eso habría que equilibrar más, ¿no? Padre-madre. Nos resulta sí, más natural a pues veces sí, pensar en esta imagen de la madre, ¿no? De este Dios que nos cuida, nos acoge, nos sí, acompaña, ¿no? A lo largo de nuestra vida. sí. Pues creo a juicio personal, tú dinos, Heriberto, con base a lo que nos dicen estos teólogos que, bueno, son mis respetos, autoridades en la materia. Si nosotros cuando entremos en ese momento de oración, de acercamiento a ese ser que, bueno, lo identificamos como el Padre, pero decirle de Dios Padre, Madre, Padre, creo que no madre, está de más, o no sea, pasa nada. no va a llegar a alguien a decirnos, no, usted lo dijo mal, cállese. No, o sea, eso ya es nuestra intimidad espiritual o religiosa, ¿no? Claro, hay un obispo, ya falleció, Uh-huh. que estaba en la Ciudad de México, que él así empezaba la oración, Dios, Padre, Madre, y ya empezaba, ¿no? Y ya, Sí. siempre así era. Sí, pues ahí está, amigos, Claro. para que se sientan con esa confianza e ir cambiando un poquito, pues, los paradigmas, no sé. Claro, estos modelos que luego privilegian ciertas figuras, pero que Sí. ya a la larga nos estorban, ¿no? No nos Exacto, ya revelan no, claramente sí, no son lo que es Dios, ¿no? Y está hablando de Dios Padre, Madre, ¿no? Sí, Y bueno, pues siguiendo con este recorrido, diríamos, sí, entonces, ¿cuál es? Porque quien nos revela a este Padre es Jesús, ¿no? Y un poco, pues claro, Jesús es judío. Entonces Jesús retoma, así como se resaquea algunos textos, sí, pues retoma de alguna manera lo mejor, ¿no? Lo más bondadoso, generoso de esta imagen de Dios. ajá. Y podríamos decir, por ejemplo, en Abraham y Sara, ¿no? Que Abraham y Sara, pues, y eso habría que pensarlo, es Abraham y Sara, siempre ponemos a Abraham. O Sara y Abraham. Pero Abraham, no, Dios le dijo a Abraham, pero Sí. Sara siempre estuvo ahí todo el tiempo. Sí, Y el cumplimiento de la promesa se hace con Sara, o sea, con el hijo de Sara. A pesar de la edad que tenía. Así es. Ambos dos. Y de la misma incredulidad de ella, ¿no? Sí, Pero se realiza, fue ¿no? para ambos. Esa una- promesa fue para ambos. Es una revelación en pareja, en comunidad, Sí, ¿no? sí. Que de alguna manera, Cierto. pues nos va protegiendo incluso fuera de sus límites territoriales, de sus límites Ujú. conocidos, pues es toda esta peregrinación, este éxodo previo, ¿no? Que hace Ándale, Abraham, a ¿no? la tierra que emana leche y miel. Así es. Así Entonces, es. lo que tenemos ahí es un Dios fiable, ¿no? Un Dios capaz de cumplir lo que promete, Ujú. un Dios que bendice, ¿no? Sí, sí. En el caso de Isaac también vemos ese Dios fiable, ¿no? Que, ¿se acuerdan de Isaac que lo lleva al hijo, verdad? A Isaac lo llevan para sacrificarlo, que era lo que, Sí. esta gran prueba, vamos a decir, de Abraham. Y entonces, que ya cuando está empuñando el cuchillo, Dios se le aparece y dice, no lo Ándale, toques. Pero lo claro, detiene. hay que entender el contexto. En el contexto de los dioses, ¿no? De esa época, pedían el sacrificio de los hijos primogénitos.
Sí, pues hijo. Y el único, Y era el en este único. caso, Y entonces por eso Isaac. la presencia de Dios es, yo no soy esa clase de dioses, no le hagas daño a tu hijo. Sigue Ajá. siendo un Dios fiable, ¿no? Sí. En Jacob, que es el pleito aquel, ¿no? La imagen de Jacob peleando con el ángel, ¿no? Y la escala, que va viendo la escala, pues, Ajá. y que el ángel le golpea a Jacob, ¿no? Y queda así como renco, ¿no? Entonces, de alguna Sí. manera, digamos que Dios que golpea para hacernos fuertes en él, ¿no? Entonces, la fortaleza no es para hacer daño al hermano, ¿no? Sino que la fortaleza es para la reconciliación. Acordemos que Jacob Sí. le robó la primogenitura a Esaú. Así es, haciéndose pasar por él. Así es, entonces es eso, es fortaleza para reconciliar, ¿no? Jesús Jesús el Padre, ¿no? Ujú. De alguna manera, esta imagen de Dios que va descubriendo Jesús, Sí. es Dios quien te debilita, ¿para qué? Sí. Para reconciliar. Porque a veces cuando eres muy duro no vas a procurar la reconciliación. Ahora sí que cuando te montas en tu macho, no hay posibilidad de reconciliación. Uno. Hay que debilitarse un Pues poco. sí, ceder, y eso no quiere decir que seas menos No eres o menos, no. no, pero sí requieres debilitarte de alguna manera. Sí, sí, sí. Que te den un zape, ¿no? Para que bajes un poco el agua. Sí. Entonces ahí ya, bueno, pues puedes hablar de esta reconciliación. Claro. En el caso de Moisés, ya decíamos, pues es el Dios de los pobres. El Dios que escucha el lamento, ¿no? De quien sufre, de quien está oprimido. Y es un Dios que pide el compromiso de la liberación, el Dios que está con los pobres, que ve, que escucha, que baja, ¿no? Acercarse. Por lo tanto, es un Dios que no le gusta la miseria del pueblo, ¿no? Sí. Y entonces por eso toma cartas en el asunto, ¿no? Oye, otra pregunta que me surge con esto que dices. Algunos de nuestros amigos dirán, ¿y entonces por qué ahorita no hacen nada? Perdón, pero te lo tenía que preguntar. La mediación humana. Mediación humana. Claro. Otra vez. Así como el caso de Moisés. La mediación humana. O sea, si nos damos cuenta, si tomamos conciencia, la pregunta es ¿por qué no hacemos algo? Pues sí, me atrevería a decir que Dios nos da las herramientas necesarias para poder ayudar a otros y socialmente, pues a causar un equilibrio de fuerzas, poder ayudar a las personas que menos tienen y de esa manera se hace esa justicia divina, ese equilibrio. Claro, y además significa, sí, por una parte lo remedial o asistencial, si se quiere, es importante, porque ni modo que vas para se cambie todo para darle de comer, ¿no? Tiene hambre, hay que darle de comer, ¿no? Tiene sed, darle de beber, la buena misericordia. Pero, junto con eso, ¿cómo hacemos? Que esa sería la gran pregunta. Si Dios es Padre y todos somos sus hijos, ¿cómo hacemos para que todos los hijos coman? ¿Cómo hacemos para que todos los hijos que son mis hermanos tengan acceso a la salud? ¿Cómo hacemos para que todos sus hijos que son mis hermanos tengan acceso a un trabajo digno? ¿Cómo hacemos para que los bienes de la tierra, creados, ¿no? En esta lógica, por Dios, con todo el proceso que haya sido, pero que son de todos, dejen de ser propiedad solo de unos cuantos? ¿Cómo volvemos al todo para todos? Ese es el gran reto. Así empezó el Homo sapiens. Pues sí. No, y sería, pues ahora sí, porque uno dirá, no, pues sí, es que yo no trabajo en el gobierno, yo no tengo un cargo público. No, pero desde tu trinchera, desde donde estás, por más humilde que sea lo que tú haces, tú puedes aportar, tú puedes moverte en tu comunidad. En comunidad, familia, eso es cierto, en comunidad. ¿Verdad? No de francotirador, en comunidad. Exacto. En las distintas temáticas. Yo trabajo con migrantes, pero podrá ser desde la ecología, desde el cuidado de los animales, desde la agronomía ecológica, desde cualquier, salud. Desde la pues tú estás en la salud. Sí, desde la salud comunitaria. ¿Cómo hacemos que incluso ni nos vayamos tan lejos? ¿Cómo le hacemos para que nuestra gente que está aquí junto al río Santiago, que está sufriendo, ¿no? Los embates de la contaminación del río Santiago, tenga acceso a la salud? Así es. Digno. Así es. O sea, como ven, desde actos tan sencillos, tan pequeños, podemos hacer la diferencia.
hasta si saben que hay una persona que pide en un semáforo y saben que esa persona, bueno, a lo mejor no les consta si es verdad o es mentira, pero si ustedes de buena fe sienten desde su corazón que le pueden ayudar dándole una moneda, algo de comer, ya con eso empezaron precisamente a hacer realidad. Ahí empezamos y a hacer grupos, hacer divino. comunidad, hacer comunidad. Acuérdense, Trinidad es comunidad. Unirse con otros, claro. Así es. A propósito de esto, el 5 de diciembre es el Día Internacional del Voluntariado, y precisamente habla de eso, de personas que tienen un compromiso social y ayudan, se juntan y unen fuerzas para ayudar a diferentes causas. Claro. Así es como se empieza, poco a poquito. Entonces, pues ahí tenemos, ese es el Dios, ¿no? Que no le gusta la miseria del pueblo, es el Dios de los pobres, ¿no? Sí. Que se compromete con la liberación, con la tierra, ¿no? Con el reparto de la tierra. Pues, por eso a veces yo le digo a mis alumnos, hablamos de valores y podemos estarnos 3 días, hablemos de bienes. Sí, ¿no? Y de bienes, ¿no? ¿Qué hace? El agua, la tierra, ¿no? Sí. El aire, los frutos de la tierra, ¿no? Exacto. Y todo eso. Bueno, ahí está. Dios además hace alianza con quienes aceptan ese Dios. Exacto. ¿No? Entonces Dios es un fe que une fe y justicia. No están separadas, ¿no? Van muy de la mano. Sí. En el caso, por ejemplo, de los profetas, vemos a un Dios fiel y misericordioso. Oseas, ¿no? ¿Se acuerdan la historia de Oseas? Que la mujer se prostituye y luego se casa con una prostituta, sí. Y obviamente lo abandona, sí. Y luego él es llamado a volver con ella y a enamorarla de nuevo, ¿no? Te llevaré otra vez al desierto y te enamoraré, ¿no? ¿Quién es? Pues es el Dios que hace de una prostituta una esposa fiel. Así es. Hay una transformación, ¿no? Total, un poco como el hijo pródigo también. Sí, de ese amor, ¿no? De ese amor que Así se hace. Es. Bendito. Fíjate, Heriberto, que tenemos mensajes de nuestros amigos y preguntas. Te los menciono. Aquí rápido en Facebook, nuestra querida Ros Charito Rubio Medina, buenas noches. Dice que interesante tema como siempre y bendecida noche para nosotros. Gracias. Y en guanatosfm.net, en el WhatsApp 3317-280113, tenemos a Silvia García, nos saluda por el programa, nos escucha desde Zapopan y saludos a Maestro Heriberto. Gracias. Valentina González, saludos al catedrático Heriberto Vega y saludos a esta servidora, gracias. Fernanda Morales, saludos a Viviendo lo Divino desde la Colonia Americana, participa por un libro, gracias. También Carla Saray Hernández López, saludos, participa por un libro. Y Robert Arce te hace una pregunta, él desde Los Ángeles nos saluda, dice, ¿Dios castiga? Algo de lo que comentábamos hace un momento. Bueno, claro, a veces dicen que si el terremoto en la Ciudad de México, ¿verdad? Que si fue un castigo. Que está ahorita, no. O sea, no es. Claro, aquí siempre hay Justo Torres Queiruga, le recomiendo mucho leer este libro, Creo en Dios Padre. Pues se plantea el mal en el mundo. Sí. Es decir, ¿por qué hay mal en el mundo? Bueno, tengamos en cuenta, y voy a resumir mucho la respuesta de Torres Queiruga, que nuestro mundo no es perfecto. Claro. ¿No? Entonces, ¿puede haber un círculo cuadrado? Pues no, o es círculo o es cuadrado. ¿Puede haber alguien totalmente bueno? Pues no hay. ¿Hay alguien que sea totalmente malo? ¿Alguna persona que sea totalmente mala? ¿Totalmente mala? Pues no hay. Sabemos ni de totalmente todo. Bueno, ni totalmente malo. Exacto, sí, tenemos nuestra luz y nuestra oscuridad. Entonces, lo que eso significa es que nosotros estamos en la lógica, podemos decir, de la finitud. No es lo infinito, ¿no? Sino la finitud, lo que se acaba, sí, lo que tiene un fin. Así y lo que tiene un fin no es perfecto. El mundo es finito y frente al mundo finito existe el mal. Claro. Ahora, ¿qué hacemos frente al mal? Pues esa es decisión humana particular. Hay un mal que llamamos mal natural. Sí. Un terremoto, pues es un mal natural, nadie lo provocó. Sí. Voy caminando aquí y se cae una rama, pues bueno, pues es un mal natural, me cayó. A lo mejor el problema es para qué pusieron ese árbol ahí o lo dejaron crecer, pero eso es otra cosa. Exacto. Pero si voy por un bosque y se cae una rama, bueno, pues ahí... Ahí sí ya de plano. De plano. O me cae un rayo. Es un mal natural, bueno, es un mal natural.
Hay muchas cosas, una tormenta, en fin, todo una eso. inundación. El problema ya sería, pues, porque hicieron casas donde no deberían hacer. Ese ya entonces entra lo que se llama el mal moral. El mal moral es cuando depende de la voluntad humana, ¿no? Cuando ya sabemos que hay reflejos, me pegan en la rodilla aquí, pues voy a dar una patadita, si tú estás enfrente te voy a patear. Sí, me vas a pegar. No hay una intención mía de pegarte, pero a lo mejor el que me pega en la pierna le calculo exactamente que estabas ahí para... Ese sí. Entonces, para mí no hay un mal, no es un mal moral, pero el otro, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese sentido, el mal en el mundo, como bien lo vemos en Job, por ejemplo, que es clarísimo, no es fruto... Claro, en Job hay un juego muy interesante, ¿no? Pero, bueno, es fruto de la finitud. Nosotros tenemos que hacer algo, pues, frente a ese mal. Tenemos la capacidad. O sea, por ejemplo, una inundación. ¿Quiénes sufren más normalmente en esos casos? Curiosamente, los más pobres. Sí. ¿Por qué? Porque se fueron a vivir, porque les vendieron donde nunca debieron haber vendido. Exacto. O sus casas son endebles, están hechas de cartón, de materiales que así fácilmente pero se pueden lucraron destruir. vendiéndoles esas viviendas. Así es. ¿Verdad? O porque no los atendieron. Ya Así vimos, incluso en Estados Unidos, cuando fue la Katrina, ¿sí? Abandonaron a la población porque de Nueva Orleans, pues porque no eran blancos. Cierto. Tristemente. ¿No? Sí. O sea, así de crudo el asunto, Sí, ¿no? sí. Entonces, ahí hay un mal moral. No es un problema de Dios. Entonces, ¿Dios castiga? No. Dios te ama. O sea, si tú llegas con tu costalote de pecados, ¿verdad? Ajá. Y llegas con Dios y dice, perdóname mis pecados. Dice, ¿cuáles? ¿No? Voltea a Dios y dice, ¿cuáles? Aquí traigo mis carbones, que son esos pecados. Ajá. Entonces Dios se acerca, abre tu costal y son diamantes. Wow. Pues sí, es un trabajo fuerte, pero creo que curiosamente el tema que sigue, que vamos a tener el gusto de poder disfrutar de Heriberto la próxima semana para que lo aprovechen, nos va a apoyar con un tema que era de nuestro querido Juan Francisco Hernández, en paz descanse, que espero que por ahí nos estés escuchando, Juan Francisco, que es precisamente, sí, en tu honor va a ser este tema, que es la espiritualidad dentro de la religión, y creo que nos va a dar un norte de todo esto que hemos estado hablando ya como en la práctica cotidiana, ¿no? Así es. Precisamente esto que nos estás platicando, creo que nos remite entonces por la invitación a que nos escuchen el próximo miércoles en punto de las 21 horas, porque precisamente vamos a llevar a la práctica todo esto que nos ha mostrado Heriberto desde la perspectiva teológica del estudio de Dios, ya la vida cotidiana de todo esto. Y finalmente, 3 mensajes, rapidísimo, porque ya nos tenemos que despedir. Álvaro Rojas, saludos al programa, dice al programón, la verdad, saludos a catedrático Heriberto Vega, muchas gracias. Buenas noches, quiero participar por los libros, mi nombre es Aureliano Hernández García, saludos, gracias. Ana Luisa Hernández, saludos, nos escucha en la colonia del Fresno. Saludos a Viviendo lo Divino, por primera vez nos escucha y participa por un libro. Muchísimas gracias, Ana Luisa, y a todos nuestros amigos que se han tomado la molestia en escribirnos y saludarnos. Y sabemos, bueno, este es un tema teológico, pero la verdad, pues ya estamos viendo que nos está dando mucho que decir. Y pues agradecemos a Heriberto. Yo no sé si nos alcanza a responder esto, si no lo dejamos para la siguiente semana porque nos queda un minuto. El tema de la dualidad entre el bien y el mal. Bueno, como decía, el mal es un asunto nuestro, nosotros tenemos libre albedrío, sí. Podemos escoger entre el bien y el mal. Ajá. La definición clásica sería que cuando escogemos el bien somos libres, ¿no? Sí. Pero en realidad el asunto es ese, siempre estamos en la posibilidad de escoger el bien y el mal. Y el mal que vivimos, pues mal moral lo provocamos los seres humanos, nuestro compromiso es eliminar el mal y sí. Frente al mal natural, pues hacer todo lo necesario para que afecte lo menos posible, sobre todo a los más pobres.
Así es, pero no pasa eso como alguna vez pasó No es un Job, pleito, ¿no? En Job, como que platicaban Dios y el diablo, mira, lo voy a hacer sufrir, claro, porque no reniega y no se queja. es un símbolo. Acuérdense que después en Job cambia totalmente la situación. Sí, ya y es un debate que da uh-huh. con Dios, y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando dice la creación del mundo? Así es. Sí. Claro, un poco desproporcionado, pero lo que hace ver es que incluso estas imágenes que tenemos del Dios que castiga, uh-huh. que frente a una acción viene una reacción, ¿no?, de castigo, pues uh-huh. son totalmente falsas, ¿no? Así es. Y que Job, siendo bueno, puede sufrir el mal. Claro, no te priva el hecho de que tú seas una persona profundamente religiosa, practicante, espiritual, o la filosofía que tú cumplas o sigas, que tú seas, pero así de los primeros que están en las comunidades, que se congregan todos los domingos o todos los días que tocan. Estamos expuestos al mal, a que nos pasen desgracias, porque luego pasa otro tema, que ese ya lo vamos a ver, yo creo que el próximo miércoles, porque luego nos da por negociar con Dios. Claro, pues no. Y si tú me das este favor, yo te doy esto. Con Dios no se negocia, pero bueno, yo creo que eso lo tocaremos. Ahí veremos cómo la espiritualidad surge justo de dejarse guiar por el espíritu, ¿no? Así, ese tema de la voluntad de Dios. Y bueno, ya párenle de contar porque el reloj ya nos indica que nos tenemos que ir. Ya, pues muchas gracias. Heriberto, buenas noches. Gracias. ¿Alguna conclusión o cierre con alguna frase o llamado? Bueno, entender eso que tú con lo que iniciabas, y que aquí dice muy bien Torres Queiruga, el Dios de Jesús, o sea, decir creo en Dios Padre, es afirmar plenamente al ser humano. Afirmar plenamente al ser humano. No es alejarlo, afirmarlo y confirmarlo. Así es, y recordar que es Dios Padre Madre porque nos ama como un padre, pero también como una madre, que nos protege. Entonces, pues, ahí está, y sin temor a decirlo, no va a venir el pastor o el sacerdote o nuestro guía a decir, no, lo dices mal. Si a nosotros intuitivamente nos llega a decirle a Dios Padre Madre, podemos hacerlo porque sale de lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Muchas gracias, Heriberto. Gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, recordando que Heriberto pues es catedrático de la Universidad de Guadalajara, también investigador y de igual manera de la Universidad Jesuita ITESO. Gracias, Heriberto. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias a Israel Trejo en los controles, y menciono rapidísimo los ganadores de estos libros. Se lleva el libro de Ay, güey, de pronto encontré que yo era exorcista y sanador. Aureliano Hernández García, por favor recoge tu libro, y ahorita te digo dónde, junto con Ana Luisa Chávez. Ana Luisa Chávez, te llevas Ética para Amador de Fernando Sabater. Entonces, Ana Luisa Chávez, Ética para Amador de Fernando Sabater, y Aureliano Hernández, el libro de David Enciso sobre ser exorcista y sanador. Por favor, ambos, Aureliano y Ana Luisa, diríjanse al WhatsApp donde participaron con Israel Trejo, 3317-280113. Repórtense con él para coordinar la recolección de su regalo aquí en Fermín Riestra 1275. Fermín Riestra 1275, el horario se los va a especificar Israel. Tienen desde mañana jueves hasta el próximo miércoles en el transcurso del día para recoger sus libros. Si por algo no los recogen, pues vamos a interpretar que no les interesó y luego lo vamos a regalar. Pero si tienen ese interés, sufrieron algún contratiempo, por favor avisen a Israel y ya vemos cómo le hacemos. Pues una excelente noche, mañana, tarde, a quienes nos ven de manera diferida por las redes sociales de Guanatos FM y también las redes sociales de Viviendo lo Divino. Que estén muy bien, excelente tarde, noche, mañana. Nos despedimos, esta es su servidora Karina Rivera y Heriberto Vega. Gracias, hasta luego. Nos vemos y escuchamos en otra emisión del programa Viviendo lo Divino, diálogos para el desarrollo personal y espiritual. Hasta la próxima.